Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la biomecánica de la rodilla. Entonces vamos a mencionar algunas nociones básicas, tratando de condensar toda la información y la gran cantidad de cosas que podemos aprender acerca de cómo se mueve la rodilla, cómo interactúa, cómo van sus tejidos y cómo vamos a encontrar diferentes mecanismos que tiene la rodilla, tanto estabilizadores como de movimiento y los tipos de articulaciones. Así que vamos sin más esperar, vamos a iniciar en esto de una vez. Entonces, recordemos que la articulación de la rodilla está formada básicamente por dos articulaciones. Si bien es cierto hay tres, pero vamos a enfocarnos solo en dos, que es la articulación femorotibial, una articulación grande, sinovial, con mucho movimiento de tipo bicondilia. Recuerden, tiene dos cóndilos. Los cóndilos son esas cavidades que tiene el fémur que tienen una convexidad y esa convexidad va a generar este tipo de articulación. Entonces, una articulación bicondilia, básicamente con dos ejes de movimiento. Recordemos, tenemos el movimiento de flexión-extensión y tenemos un poquito el movimiento de rotación interna y rotación externa o torsiones que hay ahí. Y además tenemos la articulación patelofemoral, que es la articulación troclear, que básicamente tiene una sola forma de moverse, que es hacia superior o hacia inferior. Ustedes no van a ver a la patela o la rótula, recuerden, es un hueso sesamoideo que tenga capacidad de participar en flexión o en extensión, estrictamente hablando esa articulación. Así que vamos a ver un eje de movimiento que es hacia superior y hacia inferior. Volviendo a la diapositiva que estamos viendo, entonces vamos a ver el hueso fémur. El hueso fémur, un hueso largo, nos vamos a enfocar en su segmento distal unido a través de los meniscos y a través del cartílago sinovial, o el cartílago articular, perdón, y la membrana sinovial que participa en él, nutriéndolo, hacia la tibia. Y en este caso vemos una visión anterior de la tibia. Podemos ver otras estructuras de importancia. Podemos ver otro hueso que también nos interesa un poco en este momento, que es el peroneo o la fíbula. Sin embargo, no vamos a ahondar en mayores detalles de la articulación peroneo tibial porque realmente no tiene interés para la articulación de la rodilla, estrictamente hablando en la rodilla. Podemos ver una radiografía, en este caso una incidencia lateral, donde ustedes pueden ver, y aquí señalo con el mouse, señalo aquí el hueso fémur, aquí podemos ver los dos cóndilos, aquí vemos uno, aquí vemos otro cóndilo, vemos un hueso sesamoideo que es la patela o la rótula, y noten cómo en flexión esta rótula va descendiendo, y vemos el hueso tibia. La tibia, donde podemos ver diferentes accidentes anatómicos, y la articulación femorotibial. En este caso, aquí vemos un poquito hacia posterior el hueso fíbula o peroné. Entonces, teniendo todo esto claro, vamos a mencionar algunas de las singularidades que tiene la articulación de la rodilla, que tiene muchísimas ciertamente. Pero entre las más importantes vamos a ver ese tipo de articulación, donde vamos a ver un par de cóndilos, en este caso femorales, articulando sobre dos concavidades que son los platillos tibiales. Esas concavidades, para efectos prácticos, para efectos de ustedes, muchachos, vamos a considerarlas concavidades y vamos a ver un poquito más adelante que tiene algunos accidentes anatómicos que van a generar un poquito de discrepancia, pero que va a ser subsanada, va a ser reparada o va a ser solventada por los meniscos, estructuras importantísimas que vamos a dominar también en este momento. Así que vamos a ver diferentes segmentos o diferentes accidentes óseos e inserciones musculares que tienen los huesos. Entonces, fémur distal, como podemos ver aquí, estamos viendo algo muy importante que es el surco troclear y más adelante vamos a mencionar también la escotadura troclear o intercondilia o surco intercondilio también. Vamos a ver otros accidentes anatómicos, por ejemplo, donde se insertan los músculos aductores, en lo que llamamos el cóndilo o el cóndilo medial y con su epicóndilo medial, lo mismo que el cóndilo lateral y su epicóndilo
lateral. Vamos a ver los platillos tibiales que, recuerden, es cóncavo. Para efectos prácticos son cóncavos. Vamos a ver la inserción de la cintilla iliotibial hacia la cara lateral de la tibia. Vamos a ver la inserción del el tendón rotuliano que sigue y pasa por encima, una continuación del tendón cuadricipital, pasa por encima de la rótula y se va a insertar en la tuberosidad de la tibia. Vamos a ver la inserción importante de la pata de ganso, del grácil, el sartorio y el semitendinoso tibial anterior y otros accidentes anatómicos. Si nos vamos hacia la superficie posterior, vamos a ver algunas otras singularidades que tiene el fémur. Entonces vemos nuevamente el cóndilo medial, vemos el cóndilo lateral, vemos las inserciones de los gemelos, los orígenes, perdón, en este caso de los gemelos y otros músculos. Recuerden al músculo popliteo, que tienen que saber ustedes, y lo vamos a ver más adelante cuando vamos al mecanismo de bloqueo de la rodilla, es la llave de la rodilla, así lo llamamos. Algunos lo hablan también como el, el- el desajuste del tornillo, podríamos decir, o el destornillador que hace ese efecto sobre la rodilla. Entonces, el músculo popliteo, nosotros lo vamos a llamar la llave de la rodilla porque tiene la capacidad de precisamente desbloquear la rodilla cuando ella se bloquea en extensión, generando una rotación interna que va a generar o va a permitir más bien el desbloqueo de la rodilla. Así que recuérdenlo, ténganlo ahí presente y no se les puede olvidar el músculo popliteo. Entonces, a todo esto, ¿cuáles son las funciones de la rodilla? ¿Simplemente la tenemos ahí de adorno? Pues no, definitivamente la rodilla tiene unas características importantísimas. eh, Como todas las articulaciones de la extremidad inferior, nos permite la locomoción generando un gasto energético dentro de lo posible mínimo o el más eficiente que pueda hacerlo en todas sus funciones. Es decir, cuando nosotros hablamos de eficiencia es lograr un resultado con el menor costo posible. Entonces, cuando realizamos funciones o cuando realizamos un movimiento, la rodilla tiene que tratar de ser eficiente, es decir, tiene que tratar de generar o permitir que nosotros nos movamos con libertad, generando un gasto energético bajito o pequeño al menos. Así que entre las funciones que tiene la rodilla se encuentra precisamente generar un gasto energético pequeño, pero también facilitar la marcha, por supuesto que transmitir, absorber y redistribuir las fuerzas que generamos durante las actividades de nuestra vida diaria. Volvemos y repasamos entonces para tenerlo claro. La rodilla está formada de articulación femorotibial y la articulación femororotuliana. Olvidemos la peroneo tibial o fíbulo peroneo. Vamos a olvidar esa. Nos vamos a enfocar en la femorotibial y en la femororotuliana. El movimiento de la rodilla básicamente vamos a tenerlo en dos planos, que es el de la flexoextensión y como mencioné en la femorotibial tenemos la capacidad de hacer bicondilia de generar rotación interna y rotación externa. Entonces, esto nos va a generar o nos va a dar que estos movimientos van a ir de la mano de otros, es decir, la cadera y el tobillo van a funcionar de una forma similar o de una forma sinérgica sobre la rodilla. Y esto es lo que nos mejora precisamente la eficiencia. Entonces, podemos hablar de funciones biomecánicas importantes, podemos hablar que básicamente la vamos a expresar o las vamos a manifestar cuando caminamos, cuando corremos, durante la fase de oscilación de la marcha, recuerden, ¿verdad? Nos ayuda a cortar la longitud funcional de la extremidad inferior, es decir, nos ayuda a generar o que podamos realmente dar un paso sin que peguemos la otra pierna también. Porque si no, simplemente no lograríamos o no quitaríamos el contacto del pie con el suelo. Y en la fase de apoyo, la rodilla se mantiene también generalmente un poquito flexionada para permitir la absorción de carga, la absorción del choque, la absorción y la conservación de energía de forma adecuada. Ahora, a todo esto vamos a hablar un poquito de la estabilidad de la rodilla. Y la estabilidad de la rodilla se va a basar sobre todo en las restricciones que van a generar sus tejidos blandos. O sea, los tejidos que están alrededor de ella van a tratar de generar algunas restricciones sobre esta rodilla. Recuerden que tenemos o un par de grandes cóndilos femorales que ellos van a estar unidos o articulados
hacia los platillos tibiales y que va a ser una cápsula amplia de ligamentos y grandes músculos los que van a mantenerla en su sitio. Así lo vamos a hacer mediante los diferentes tejidos que tenemos, que los vamos a mencionar ya pronto. Entonces, si nosotros tenemos el pie firmemente puesto en el suelo, estos tejidos pueden soportar grandes cargas. Los músculos y las fuentes externas que generan estas cargas pueden ser soportadas a través de estos diferentes tejidos transmitiendo em, las cargas. Entonces, vamos a enfocarnos un poquito en lo que son los cóndilos y podemos ver esta porción distal de los cóndilos. Y aquí necesito que ustedes sepan muy bien lo que estamos viendo. Entonces, recuerden una cosa importante. Los cóndilos tienen una forma singular y es que esa forma singular hace que el cóndilo lateral, que ustedes lo están viendo aquí en este momento, el cóndilo lateral podríamos decir que es prácticamente oblicuo o recto, más o menos recto, podríamos decir en su superficie ósea, pero el cóndilo medial tiene una forma más o menos curva y ustedes me podrían decir, bueno, ¿qué importancia que tenga una forma más o menos curva en el plano horizontal? Bueno, muy importante porque precisamente es a través de este cóndilo que vamos a generar un bloqueo, perdón, de la articulación de la rodilla. Y el cóndilo lateral es más largo en su diámetro AP o antero posterior en el plano sagital que el cóndilo medial. Entonces, vean cómo esto, cuando nosotros, ustedes lo pueden hacer un ejemplo en este momento, cuando nosotros nos ponemos de pie y realizamos una extensión de rodilla, vamos a generar un bloqueo, una estabilidad de la rodilla. Y es en este momento donde realmente va a haber una verdadera estabilidad de la rodilla, que solo puede ser vencida haciendo los movimientos contrarios. De hecho, si ustedes ponen la rodilla en el suelo, van a ver que genera mucho mayor estabilidad que si la hacemos en flexión. Ojo, me refiero a la rodilla, a la fémoro tibial, porque más adelante vamos a ver que el movimiento contrario en la rótula es el que nos da esta estabilidad. Entonces recuerden que la rodilla se mantiene estable en el movimiento de extensión, es decir, la articulación femorotibial se mantiene estable en el movimiento de extensión. Ahora, los cóndilos femorales también tienen otras singularidades y es que el cóndilo tiene un pequeño ángulo, que es el ángulo femoral, ¿verdad? O el ángulo que vamos a generar hacia la tibia, y es que ese pequeño ángulo que ustedes ven aquí nos hace que tenga cierta inclinación el fémur. ¿Por qué tiene esa inclinación? Porque si no, ustedes lo pueden ver aquí abajo, el cóndilo medial sería mucho más largo y habría una discrepancia en la articulación de la rodilla. Así que la dismetría que genera esto, el eje del fémur, va a ser compensada a través de esta mayor proyección en el plano vertical que tiene el fémur hacia la línea media. Ahora, vamos nosotros ahora a ver, ya vimos algunas características de la articulación de la rodilla en el fémur distal. Ahora vamos a ver la tibia proximal y vamos a ver algunas singularidades que tiene la tibia proximal. Vemos la tuberosidad de la tibia, la cabeza de la fíbula o del peroné y vamos a ver los platillos tibiales. Si ustedes ven los platillos tibiales en lo que es el platillo tibial medial, el platillo tibial medial es cóncavo a nivel AP, pero también medio lateral, es decir, él es como un gran huequito que está ahí y que genera una gran concavidad. Sin embargo, el cóndilo lateral más bien es cóncavo en sentido medial a lateral, pero es convexo en sentido AP. Entonces ustedes podrían decir, profesor, pero usted dijo que los cóndilos son convexos y que los platillos tibiales son cóncavos. Para efectos prácticos así lo es. Si bien es cierto, tenemos una convexidad en este platillo tibial lateral, pero es compensada o es corregida a través de los meniscos, estructuras fundamentales para mejorar la congruencia articular. Así que el menisco lateral me va a suplir esto y va a generar una forma de articular sobre cóncavo. Entonces, hablamos de la articulación
fémur sobre tibia va a ser convexo sobre cóncavo y tibia sobre fémur va a ser cóncavo sobre convexo. Entonces, para efectos prácticos, la articulación es cóncava en la tibia. Aquí podemos ver otra de las cosas importantes que vamos a mencionar. Y aquí quiero que se enfoquen ustedes, muchachos, en ver a la rótula. Veamos la rótula o a la patela y veamos esas singularidades, cómo tiene un vértice que es más caudal, cómo tiene su cuerpo, pero esa rótula va a pasar a través de lo que llamamos el surco troclear o el surco intercondilio, lo pueden encontrar en algunos otros lugares también. Y después de esto, vamos a ver que se encuentra la escotadura. A nivel anatómico, la diferencia entre un surco y una escotadura no es ni más ni menos que la profundidad que ésta tiene. Es decir, una escotadura es más profunda que un surco. ¿Y qué importancia tiene esto? Les pido aquí, hagan un ejemplo, háganlo ustedes, usen su rodilla, pongan su rodilla en este momento en extensión, en una extensión completa, poniéndole peso, por supuesto. Si ustedes ponen peso sobre su rodilla en este momento en una extensión completa, y movilizan la rótula, van a ver que la rótula fácilmente se moviliza. Fácilmente se moviliza. Es decir, la rótula es inestable en el movimiento de extensión. Y si más bien hacemos el movimiento contrario, que es generar una flexión completa de la rótula, de la rodilla, perdón, van a ver que la rótula es muy difícil de mover, casi imposible de mover. Entonces, la rótula se estabiliza en flexión y se inestabiliza en extensión. Ojo, pongan atención, esto es contrario a lo que habíamos mencionado de previo, donde más bien la rodilla es estable en extensión, recuerdan, la articulación femorotibial, e inestable en flexión. ¿Lo recuerdan? Hablamos de esto, hablamos de cómo el músculo popliteo logra desbloquear la rodilla, el bloqueo de la rodilla a través del cóndilo medial. Recuerden que ese cóndilo medial que mencionamos me permitía hacer un movimiento de rotación o torsión lateral y me bloqueaba la rodilla. Entonces, la única forma de desbloquear esa rodilla era a través de la flexión y la rotación interna, que era favorecida por el músculo popliteo. Repito, lo llamamos la llave de la rodilla. Entonces, vean aquí cómo la rótula, desde una extensión prácticamente en un surco, es decir, no tiene quien la amarre, no tiene quien la tenga, porque el surco es muy superficial y fácilmente podemos deslizarla. Pero cuando vamos hacia la flexión, la rótula empieza a descender aquí hasta la escotadura intercondilia y aquí sí no hay forma de sacarla, o por lo menos no de una forma no forzada. Entonces, aquí se estabiliza, aquí movilizar rótula es casi que imposible. Entonces, entendamos mecanismos de lesión. Una luxación de rótula es más fácil, más sencillo que se realice en una extensión forzada. Lo vemos aquí, menciono nuevamente, tenemos una base, tenemos un vértice de la rótula, tenemos el cartílago articular también. Y recuerden, ejemplo práctico nuevamente, ¿cuándo creen ustedes que tengo yo más riesgo de lesionarme? Por ejemplo, si hicimos una radiografía y vemos un adulto mayor, una señora de 60 años, 65 años, que le duelen las rodillas, hacemos una radiografía, voy a volverme un momentito para que vean aquí al inicio, esto de aquí. Y vemos aquí este espacio articular muy disminuido, es decir, hay una artrosis femororotuliana severa. Entonces, si queremos prescribir el ejercicio, recuerden que el ejercicio físico es importante y fundamental en nuestros pacientes. Tienen que hacer ejercicio aunque tengan lesiones articulares severas, se benefician del ejercicio de forma adecuada, prescrito de forma adecuada. Si queremos prescribirle, por ejemplo, una sentadilla, ¿ustedes qué prescribirían? ¿Una sentadilla inicial, digamos, una media sentadilla o una sentadilla completa? Yo creo que la respuesta todos la tenemos aquí justo en la punta de la lengua. Una media sentadilla. ¿Por qué? Porque ustedes acaban de ver el mecanismo, aquí veámoslo nuevamente, como la rótula al descender
se queda más aquí y todo este cartílago va a sufrir más. El cartílago articular de la rótula va a sufrir más conforme aumentemos la profundidad de la sentadilla. Así que pacientes con este tipo de lesiones, generalmente en ejercicio, entre un montón más que hacemos, pero parte de los ejercicios van a ser medias sentadillas y no sentadillas completas porque probablemente la tolerancia y el daño lo vamos a empeorar. Ok, ahora vamos a mencionar un poquito acerca de diferentes ángulos que tenemos y las diferentes desalineaciones que pueden realizarse. Entonces, podemos hablar del genu valgo y del genu varo. Recuerden, creo que no mencioné exactamente el ángulo la vez pasada, pero el ángulo femoral que habíamos mencionado no debe superar los 15 grados. Entre 5, 10 grados, generalmente no supera los 15 grados. Y aquí lo que vamos a ver es un valgo excesivo. ¿Qué significa un valgo? Que hay una alineación desde la espina ilíaca antero superior hasta el punto medio de la rótula y después siguiendo el eje de la tibia, donde vamos a formar un ángulo donde la rodilla se está yendo hacia la línea media. Cuando ese ángulo es igual o menor a 165 grados, vean que son ángulos obtusos, menor o igual a 165 grados, llamamos o decimos que hay un valgo excesivo. Y el genu varo más bien es cuando tenemos más de 180 grados o igual a 180 grados, es decir, un ángulo llano o más que un ángulo llano. Entonces, estos son desalineaciones favoreciendo evidentemente, en este caso, vean aquí, ustedes pueden ver que la carga que viene aquí siguiendo el eje axial va a caer sobre el compartimento lateral, perdón, y en el genuvaro va a caer sobre el compartimento medial, aumentando el estrés aquí medial y aquí lateral y generando diferentes lesiones, sobre todo las de cartílago articular. Entonces, tenemos que tener eso bien en claro. Veamos aquí, solo para repasar, el ángulo Q no debe superar los 15 grados, generalmente 5 o 10 grados es lo usual, pero no debe superar los 15 grados, que va de la mano con el ángulo del geno excesivo, del varo excesivo también. Ok, ahora vamos a entrar ahora sí a hablar un poquito de los meniscos para terminar este pequeño repaso que vamos a ver hoy de la biomecánica de la rodilla. Y podemos hablar de que tenemos dos meniscos. Recuerden que la función de los meniscos es mejorar la congruencia articular, por supuesto que distribuir cargas también y servir de inserciones y otras funciones que tiene, pero sobre todo la distribución de cargas y la congruencia articular. Entonces, vamos a ver aquí donde esta cara que ustedes ven aquí es lateral y esta cara que ustedes ven aquí es medial. Entonces, menisco lateral, menisco medial. ¿Qué es importante acá? Número uno, vamos a ver esto de aquí, y es que el menisco lateral tiene una forma de una letra O, mientras el menisco medial tiene una forma de una letra C. Menisco lateral, forma de letra O, menisco medial, forma de letra C. ¿Y qué es importante esto? Bueno, ahorita vamos a ver cuál es el riesgo de lesiones en uno y otro también. Además, podemos identificar los ligamentos cruzados. Tenemos el ligamento cruzado. En este caso, lo que ustedes tienen superior es posterior y lo que tienen inferior es anterior. Vean que aquí está la grasa infrarrotuliana, el ligamento rotuliano, y este es el ligamento cruzado anterior, que se llama precisamente cruzado anterior porque hace alusión al sitio donde se inserta, que es en la cara anterior de la tibia. Y el cruzado posterior se llama así porque se inserta en la cara posterior de la tibia. Podemos ver músculos, los gastronemios, entre otros. Entonces, veamos cómo esos meniscos lateral y menisco medial, menisco lateral, forma de O, menisco medial, forma de C, van a llegar a interactuar con las diferentes estructuras, mejorándome la congruencia articular. Ahora, ¿qué es importante aquí también? Los meniscos tienen sitios donde ellos insertan a la articulación y esos sitios se llaman los cuernos, las astas, algunos le dicen los cuerpos también, pero son los cuernos o las astas donde tenemos el asta o el cuerno anterior y el cuerno posterior del menisco lateral. Y la tuberosidad de la tibia anterior está el cuerno anterior y el cuerno posterior
del menisco medial. Son los sitios donde el menisco se va a insertar. El resto del cuerpo del menisco está, por decirlo así, flotando, está suelto, está libre. Entonces requiere de otras estructuras para su estabilidad. ¿Cuáles son esas estructuras? Ahorita las mencionamos. Entonces, veamos esto que acabamos de hablar. Vamos a aumentar la superficie articular. Si yo tengo esta estructura, convexo, cóncavo, y aquí tengo un menisco, yo voy a distribuir por una fórmula matemática simple donde dice que la presión es igual a la fuerza entre el área de superficie. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más fuerza ponga yo para dar una presión, el área es menor. Es decir, si yo ejerzo una presión sobre una pequeña área, esa presión va a ser mayor. ¿Cómo lo vemos nosotros aquí en la función práctica? Bueno, si yo tengo una lesión del menisco donde toda esta zona está lesionado, la presión va a caer sobre esta zona articular o el cartílago puede ser aquí también, no necesariamente el menisco. Aquí va a caer sobre una pequeña zona articular, aumentando el estrés sobre esa zona y haciendo que haya una mucho mayor presión en un menor área, por ende mayor fuerza y por supuesto todo esto se va a manifestar en un mayor riesgo lesional que va a tener el cuerpo. Ahora vamos a mencionar un poquito de lo que es la flexión y la extensión en el plano sagital. Recordemos también cómo se van a desbloquear las diferentes estructuras. Entonces, tenemos que si nosotros tenemos en cuenta todo el movimiento articular partiendo desde aquí del cero, vamos a tener una flexión de 140 grados y una extensión normalmente de 0 grados que podría llegar a 5 o 10 grados, usualmente 5 grados en mujeres o en personas que tienen mayor laxitud podríamos alcanzar un poquito más, pero estos son los movimientos en el eje sagital, el movimiento de flexión y de extensión. Aquí es como si estuviéramos acostados y estamos viendo toda la flexión hasta lograr esos 140 grados. Por supuesto, si tenemos lesiones de las diferentes estructuras que mencionamos, ya vamos a tener mayor riesgo lesional adquirido también y menor capacidad de movimientos sobre estos. Para mencionar aquí también un poquito la rotación de la tibia sobre el fémur, recuerden y mencionamos que en rotación externa hay un bloqueo aquí de lo que es la meseta tibial interna, llevándome una rotación externa aquí, generando un bloqueo y estabilidad de la articulación. Cuando yo realizo una rotación externa sumada a una flexión de la rodilla, voy a generar un bloqueo, un desbloqueo, perdón, de la articulación. Ahora vamos a continuar con un poquito de qué es lo que sucede en los movimientos diferentes que vamos a tener realizados. Entonces, recuerden los principios básicos de esto. Cuando tenemos un convexo sobre cóncavo, vamos a obtener un rodamiento y un deslizamiento hacia el mismo lado. Entonces, cuando es el fémur el punto de referencia y quien está actuando, en este caso, quien está generando una resistencia es el cuádriceps femoral, en este caso, y vamos a generar un movimiento del fémur sobre la tibia, vamos a ver un movimiento de rodamiento, en este caso anterior, y un deslizamiento anterior. Perdón, el movimiento que acabo de decir, ¿verdad? Y lo mencioné al revés, ¿verdad? Lo dije un poquito al revés ahorita, o completamente al revés, perdón. Aquí estamos hablando de cóncavo sobre convexo y estamos viendo el movimiento de la tibia. Vea que el eje de referencia y quien se está moviendo de la tibia, en este caso, en un movimiento de flexión. Entonces, aquí el hueso de referencia es la tibia y es cóncavo sobre convexo. Vamos a ver un movimiento de rodamiento anterior y un deslizamiento también anterior. Es decir, cuando recuerden las reglas de la biomecánica, un cóncavo sobre convexo, tanto rodamiento como deslizamiento es igual. Y en el movimiento de extensión, vamos a ver lo mismo siempre y cuando sea la tibia la que se está
movilizando, en este caso sí, que está partiendo de la flexión y generando una extensión. Cuando lo que vamos a ver es más bien el movimiento del fémur sobre la tibia, vamos a ver más bien un movimiento de convexo sobre cóncavo. Así que vamos a ver un rodamiento, en este caso anterior, con un deslizamiento posterior. Recuerden, convexo sobre cóncavo van al revés, cóncavo sobre convexo van hacia el mismo lado, siguen su mismo eje. Si van ambos anteriores, rueda y se desliza hacia adelante o rueda y se desliza hacia atrás, dependiendo del movimiento. Mencionamos anteriormente cómo se bloquea la rodilla y cómo el músculo popliteo nos ayuda en ese desbloqueo de la rodilla. Voy a adelantar aquí un poquito. Vamos a ver para mencionar un poquito de los ligamentos colaterales y los ligamentos cruzados anteriores y posterior para hablar un poquito nada más para ir concluyendo este pequeño repaso. Entonces, vemos el ligamento colateral medial que en este caso en una flexión de rodilla se mantiene distendido. Vemos aquí cómo la cápsula posterior y ligamento popliteo también están distendidos en esto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo básicamente para que lo tengamos eh, bien claro, ¿verdad? Vamos a ver el ligamento colateral medial aquí, ¿verdad? Que está tenso, está funcionando. Por eso hablamos de que los colaterales, también los cruzados, son estabilizadores, en este caso pasivos. Recuerden que los músculos son activos, ligamentos son pasivos, en este caso son estabilizadores pasivos de la rodilla. Y mencionamos anteriormente que la rodilla se bloquea en extensión, es decir, el movimiento de extensión es el que va a generar bloqueo y estabilidad de la rodilla. Y el ligamento colateral, tanto medial como lateral, van a estar tensos en el movimiento de extensión. Por eso cuando los valoramos en pruebas especiales, los vamos a ver en extensión. Los ligamentos colaterales medial y lateral van a estar más bien distendidos, van a estar suavecitos, van a estar sin contracción, sin tensión durante la flexión, generando inestabilidad en este momento, como hemos mencionado ya anteriormente. Entonces, veámoslo aquí. Funciones, repaso. Ligamento colateral medial me va a ayudar, recuerden lo más importante, resistencia en la abducción o en el valgo de la rodilla. ¿Qué significa? Que si yo tengo mi colateral medial, vamos a ponerlo en una, voy a volver un poquito, por ejemplo aquí, vamos a ver el colateral medial que va aquí en la cara medial y ahí lo pueden ver. Cuando generamos una fuerza en valgo, cuando generamos una fuerza en valgo, ese ligamento se pone tenso, se pone duro. Mientras, ¿verdad? Que el ligamento colateral lateral no trabaja en este movimiento. Entonces, ligamento colateral medial me va a dar una resistencia al valgo, pero recuerden que también da una resistencia a la extensión excesiva de la rodilla y a la rotación axial. Por eso es un estabilizador pasivo también de la rodilla. El ligamento colateral lateral va a ser lo contrario, va a ser una resistencia al movimiento de varo, es decir, si vamos a arquear la rodilla, vamos a hacer como corbeta la rodilla, ahí va a haber una resistencia al colateral lateral. Hacemos una fuerza en la cara interna de la rodilla y se va a tensar el ligamento colateral lateral. La cápsula posterior que va a ser o va a ser resistente, va a generar resistencia a la extensión completa de la rodilla también. El cruzado anterior, entonces recuerden, lo más importante, el cruzado anterior básicamente va a trabajar evitando la traslación anterior de la tibia, resistiendo la traslación, el movimiento anterior de la tibia, pero también trabaja en extensión completa de la rodilla y movimientos en varo, en valgo y rotación axial. Es decir, el ligamento cruzado anterior se puede lesionar en estos movimientos y típicamente se lesiona en valgo sumado a extensión. Mientras el ligamento cruzado posterior, las fibras lo que van a hacer es resistir la traslación
posterior de la tibia, o recuerden que como se inserta hacia la cara posterior, podría también tratar de resistir la traslación anterior del fémur, movimiento contrario al de la tibia. Entonces, esto es lo más importante de estos ligamentos. Aquí los podemos ver, cruzado anterior, cruzado posterior, básicamente. Y muchachos, espero que este pequeño repaso les sirva. Que tengan un buen día, noche, madrugada. Y ya vamos a concluir con la clase.